Y... Dios, ha venido Nintendo a mi casa, tú. Tú, ese es el señor Starbucks, ten cuidado. Está aquí el de Gunpei Yokoi, tú, se lo cargó. Tú, Gonzalo, ¿estás bien? Pero si no ha salido el programa en emisión todavía, ¿cómo es posible? Estás escuchando L3, la regla del 3, el podcast de videojuegos en el que siempre somos 3, con Pablo Sánchez de Rojas, Abel Morán y Gonzalo Díaz. Hola, 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 videoplayeros y videoplayeras, y bienvenidos a un nuevo programa de L3, la regla del 3, el podcast de videojuegos donde siempre somos 3. Y en esta ocasión, pues volvemos después de ese grandísimo estreno, pues conservamos estas tremendas energías de arranque de la segunda temporada. Os hemos traído dos secciones fantásticas, un Grinch, del que va a hablar Gonzalo, que siempre se está quejando, ya le conocéis, y yo, bueno, pues como soy más de buscar minitas, pues os traigo un buscaminas de los que van a causar sensación. Y nada más, si os gusta la diversión, os gustan los videojuegos y os gustan nuestras aventuras, poco más tengo que decir, que os embarquéis en esta montaña rusa de emociones a la que vamos a dar paso ahora mismo. Y en este programa no tenemos molinos, pero sí que hay algo que tenemos, aparte de que somos muy manchegos los tres, quizá no de nacimiento, pero sí en espíritu. Lo que tenemos es nuestro compañero de confianza, que en este caso no es Sancho, sino que es Abel Morán. Abel, tío, hiciste un papel absolutamente brillante en el primer programa, hoy te toca descansar. Buah, además tengo muchísimas ganas. ¿Qué pasa, Pablo, tío? ¿Cómo estás? Tengo muchísimas ganas de no hacer nada. Me da la impresión que... Oye, es como de domingo, ¿eh? Mira, publicamos los domingos y tú hoy estás de domingo, ¿eh? Hoy estoy de domingo total, 100%. Además que tengo la impresión como que siempre soy yo el que trabaja. ¿Qué pasa aquí? No. La verdad es que estoy con muchas ganas de escucharos hablar un rato. Pues nada, muchas gracias, Abel, y también, por supuesto, tenemos a nuestro loco de la colina, al incomprendido, pero siempre carismático Gonzalo Díaz, que en el papel de Don Quijote de la Mancha está siempre preparado para combatir a los gigantes y para ir a cualquier lado, siempre acompañado de su fiel Sancho, por supuesto. Eso es. Y un poco loco también. Bueno, hay que estar loco para poder vivir en este mundo. Buenas noches, Pablo. Buenas noches, Abel. Encantado de estar con vosotros. Propicios días. Sois la mejor compañía la Seguridad Social puede pagar para los enfermos mentales. Por favor, salud mental, cobertura total, por favor. Y para despedirme voy a decir una frase de esto. Me gusta mucho Don Quijote, Pablo. Me has honrado con este personaje. Por una vez me siento de verdad como a mí me gusta. Por una vez no te toca la hermana fea, ¿eh? Me siento salsoso. Por un momento, cuando has dicho Sancho Panzabel, he dicho Dulcinea del Toboso. Pero he dicho, bueno, tengo buenas cachas también. Y tengo unos pechitos que no se los cree Dios. Y unas enaguas al aire a la mínima. Claro, y el estradiol bien alto. Poco más. Pablo, ¿tú serás mi Dulcinea o cuál va a ser el rollo? Es tu Rocinante. Yo voy a ser efectivamente el corcel que nos va a llevar a todos, pues, por este maravilloso viaje. Voy a ser vuestro Rocinante un poco parlante, ¿no? Voy a ser el Rocinante de Shrek, que va a recordarles también a todos los oyentes que tenemos Twitter, estamos en las redes @la regla del 3, ahí nos podéis seguir para enteraros de pues en fin, de cada vez que sacamos un programa o cada vez que hay cualquier novedad, pues ahí lo vamos a publicar. Y estaréis al tanto de todas nuestras novedades. Y también pues que nos dejéis vuestros me gustas o que os suscribáis en iVoox, que nos dejéis esos comentarios que sabéis que nos hacen muchísima ilusión en iVoox o en cualquiera de las plataformas que sea que nos sigáis, porque ya lo hemos comentado que estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast, estamos en Google, en todas partes, Así que venga, ya una vez hecha la promoción, ya va siendo hora de darle a Start en el menú principal y empezar con esa pantalla de carga.
Oye, antes de que empiece el programa, ¿por qué no charlamos un rato dentro cargando? Bueno, y Abel, tú la semana pasada sorprendiste a propios extraños con un cambio de consola, una nueva plataforma y no sé hoy por dónde van a ir los tiros. Bueno, sí que lo sé, pero estoy manteniendo un poco la tensión del directo. Cuéntanos, Abel. Sí, tú manténla. Nada, la voy a romper bien pronto. No solo he estado jugando, sino que también me he pasado Shadow of the Colossus. ¡Venga a tu casa ya, gilipollas! Lo sabía, es que sabía que era un juego de Play 4. ¡Lo sabía! Bueno, original es de la Play 2. Por eso te he dicho antes, Gonzalo, que no era de Play 4. Pero nada, pues bueno. Yo creo que este cargando mío va a durar poquito. Solo decir que me ha encantado el juego, que me ha dejado con un muy mal cuerpo el final. Muy mal cuerpo. Y que... Pero no es tan triste el final, en verdad. Es como una historia de muerte y resurrección, ¿no? Depende Yo no me he leído ninguna teoría sobre lo que se puede explicar al final, pero yo no sé si ese niño que aparece ahí somos nosotros o es el dios este Dormin, o si es... ¿Qué cojones es? No lo sé. Entonces... Si le das la interpretación sobre que somos nosotros renaciendo, vale. Y aún así, me sigue pareciendo tristísimo. Me sigue pareciendo súper triste. El simple hecho de que entre cinemática y cinemática haya un momento de gameplay cortito en el que estás siendo absorbido y tú lo único que puedes hacer es dejarte absorber y agarrarte un momento a la fuente hasta que se te acabe el último suspiro de resistencia para que te absorba. Y ver al caballo, tío, ver a Agro cómo vuelve... cojeando y te va a buscar él a la fuente, por eso la chica le sigue, la doncella, o sea, no sé, me dejó muy mal cuerpo el final, muy mal cuerpo en el buen sentido, quiero decir, o sea, me parece un final muy guapo, aunque tiene por hacerle una pequeña crítica, tiene el sentido de lo hizo un mago, de repente, como en Los Simpsons, ¿no? Lo hizo un mago. O sea, de repente este señor que viene con la única máscara distinta coge tu espada, la tira al lago y un hechizo de la hostia que es capaz de absorber a un dios que está reconstruido. Pues, ostras, pues nos vamos huyendo por el puente y van desapareciendo las piezas clave de ese puente. Y es como que todo eso está como muy... Es demasiado rápido, ¿no? Es como... O sea, no sé, si la magia... si puedes crear una magia tan poderosa... como para absorber a un dios. O sea, no sé. Me parece como un pelín forzado eso. Y he de decir... Es un poco como una película de... ¿Cómo se dice? Como de Miyazaki, ¿no? O sea, de estas de estudio Ghibli. Tampoco hay que buscarle, yo creo... que tenga coherencia extrema a todo lo que ocurre, sino un poco más bien... como el desarrollo general de la historia, ¿no? A lo mejor hay partes que son más visuales, como lo del puente, que eso, pues como que queda muy bien, que se va destruyendo así poco a poco, pero que tampoco hay que darle mayor importancia, ¿no? Y yo creo que también todo tiene una parte muy relacionado, o sea, Ueda al final tiene un entorno muy David Lynch, en el concepto de... O sea, no tanto David Lynch, sino... Porque al final David Lynch es muy visual, pero sí en el concepto de esa parte emocional del cine, pues es lo mismo. Creo que son historias muy emocionales, historias que entran dentro de... que te identifiques con ese momento o entres en la sintonía de lo que sucede y cómo emocionalmente te cambian, no tanto de que los hechos sean... Porque tampoco lo son, ni súper espectaculares, ni a veces lo que dice Abel, ¿no? Tiene sentido, efectivamente, o sea, no son... Tú has pasado 1000 putas y en teoría has reconstruido a un ente hiper mega poderoso y hay un cierre final, pues porque sí. Yo creo que va mucho en consonancia con el objetivo y el destino de la obra, que es que te ha transmitido todo el viaje de esta caída al infierno y de asociarte con el mal emocionalmente, y luego el siguiente paso en una historia como más global, que es, esto me vale como introducción a lo siguiente que verás, y si tengo que hacer como esta especie de reincarnatorum y de ritual ultra mega mágico donde la luz se sobrepone a la oscuridad y la sella en un nuevo cuerpo,
yo qué sé, tío, todo está por la obra. Sí, no, y no es, o sea, como tú has dicho, lo importante es el viaje al final y te puedes permitir ese lujo de que este señor con una facilidad como chascar los dedos sea capaz de absorber a un dios. Vale, no pasa nada. No hay por qué buscarle siempre coherencia a todo, igual que tampoco he querido buscar cuál es el significado de ese bebé, porque no lo necesito. O sea, es muy poderosa la sensación que me creó al final del juego, lo suficiente como para no necesitar una explicación lógica. Por lo que, ¿qué más me da? Y luego, bueno, pues he de decir que creo que además Gorko dijo algo parecido, pero no estoy seguro si fue Gonzalo o fuiste tú, Pablo, pero bueno, Agro me parece el mejor personaje, pero es que este caballo, el manejo que tienes del caballo me parece brutal. Y manejar al protagonista se torna a veces un poco rudo, en el sentido que se nota que es un remaster de un juego más antiguo. Pero es que el caballo me parece maravilloso. Cómo se controla, es que se parece mucho a montar a caballo de verdad. No sé si vosotros habéis montado alguna vez a caballo. En mi caso yo he hecho más de 1 año y medio de monta inglesa. Y hay muchas cosas que son muy parecidas a montar a caballo. Incluso el hecho de que el caballo hay veces que responde de una manera supernatural. Y es como, párate un momento, déjame que te gire, no sé qué, tal. Me parece espectacular cómo el manejo del caballo, me parece algo espectacular. Y decir que, bueno, los colosos son brutales, me encantan. Ha habido varios que me han gustado mucho. Los dos que vuelan me han flipado. El del desierto y el del lago me han flipado. Y el perrete pequeñito también. Es que me han gustado todos. Y por poner una pega, el que menos me ha gustado ha sido el último. El último coloso me parece un tostón infumable. Me parece que tiene una parte que es muy complicada, ese flechazo en el hombro. Me parece que es un tanto complicada. Vale, puedes ponerle muchas cosas difíciles, pero es muy lento. Si te caes, volver a subir. Y además es muy curioso porque prácticamente en ningún coloso te caes. Es muy raro que te caigas. Y sin embargo, en este es muy fácil que te caigas. Y es cuando encima tienes la tarea tan ardua y tan cansina de volver a subir toda esa torre. Ha sido, con diferencia, el coloso que más me ha costado. De hecho, se lo comentaba anoche a Pablo, o esta mañana. El juego me lo habré pasado en modo normal, ni en difícil ni nada, ni en fácil, pero habré tardado 6 horas y media en llegar al último coloso y he tardado 8 horas y cuarto. O sea, estuve más de 1 hora y media con el último coloso. Me pareció desesperante. Sinceramente me parece un coñazo. Y me parece una lástima porque empaña un poquito ese final del juego que por otro lado ha sido todo un viaje que me ha encantado. Me ha parecido espectacular el juego. O sea, me ha encantado. Y su banda sonora, que ya hemos hecho un análisis. Si no lo habéis ido a escuchar, escuchadlo. Porque también me ha encantado. De hecho, muchas veces durante el viaje te das cuenta, pero sí que te da pena el acabar con esos colosos solo por la música. ¿Ves? Estás viendo que son algo que está ahí, que no hacen daño a nadie a priori y que llegas tú para acabar con su vida. Y la música cada vez que acababas con uno pensabas, joder, qué lástima, porque es un mundo que tampoco está plagado de vida y tú estás ejecutando la poca vida que tiene. Yo, por sumarme un poco a tu análisis, Abel, estoy muy de acuerdo con lo del jefe final que has dicho y creo que es una de las pegas que se le puede poner a Shadow of the Colossus. Es que para mí ese coloso adolece de jefe final, ¿no? Adolece como de esa versión de tiene que ser el mayor reto o tiene que tener más importancia, cuando en el resto de la obra de Ueda no ha sido así. Me refiero, o sea, tú vas a Ico y en Ico la mayor parte del juego es huir y hay poquitos enfrentamientos y claro, el enfrentamiento contra la bruja final pues es de otra tesitura, es casi más un puzzle y tiene otro componente que lo que es meramente pues la escalada violenta y el hacer es un enfrentamiento largo. En The Last Guardian pues pasa un poquito parecido. Es verdad que Trico pues tiene
todas las acciones, pero y todos los elementos de violencia los tiene él, cuando lo que tienes que hacer con tu personaje pues es intentar un poco pues evitar que te hagan daño, que te capturen y azuzar un poco y luego calmar a Trico cuando las cosas se han bajado. Pero sí que es verdad que Shadow of the Colossus, para mí, que tiene una acción más directa porque vamos eliminando los colosos, es como que hay esa tendencia, ¿no?, dentro de la industria al increchendo, y al final nos dan un coloso que es como que es el más grande, es el más tosco, es una ciudad, encima es plenamente inmóvil. A mí una de las cosas que menos me gustó es que es inmóvil, cuando has estado viendo seres que parecen naturales y sin embargo sí, justo el último no parece algo que la naturaleza hubiera creado, parece algo que, claro, no parece algo que esté metido en su entorno. No es un ser volador, ni vive en un lago, ni ha adoptado una forma animalística, ni siquiera humano, porque están los dos guerreros que son más humanos, pero bueno, están en su entorno y se mueven y se desplazan y tienen su movida. Al final yo creo que adolece un poco de ese síndrome, ¿no? Del síndrome del jefe final. El hacer un pasito más para que sea difícil, para que haya como un reto y para que te quedes con esa vivencia. Y yo estoy muy de acuerdo contigo en que creo que empaña mucho de lo que es el viaje y incluso puede llevar a cuestionarte que se vaya un poco por las ramas de otras cosas que no es lo que el juego te ha intentado transmitir. Entonces, a mí me parece, entiendo tu reflexión de que es lo más flojo, es que yo creo que es lo más flojo también, estoy muy de acuerdo. Aún así el juego es espectacular, ¿eh? O sea, el juego es demasiado bueno como para que este final, este último coloso le quite puntos, por así decir, ¿no? Incluso diría que hay veces que es injusto o que no está bien tratada esa zona, en el sentido de que estás en el coloso y te caes por un movimiento de su mano, y caes un poco lejos de él, automáticamente te va a lanzar esos meteoritos que lanzaba al principio y te va a matar. Y como ya no estás dentro de la zona del propio coloso, vas a tener que volver a empezar la partida desde fuera, desde la parte en la que vas por las catacumbas y vas cubriéndote de estos meteoritos, entre comillas. O sea, tiene ahí eso ya sí que es un fallo de diseño más que otra cosa. Pero bueno, aún así ya digo que es que el juego es espectacular. De hecho, a mí, me ha encantado. Y he visto que tiene coleccionables en los trofeos y no sé qué. Y dices, joder, tendrán ganas de ir a coger lagartijas, ¿sabes? Pero no, porque ahora ya ha empezado otro juego del cual no voy a hablar. Y hablaré la semana que viene. Muy bien, pues te has quitado ahí, Abel, esos deberes que tenías pendientes. Totalmente. Y nada, pues Gonzalo, cuéntanos tú si tú has tenido tiempo para también ajustar un poquito algún tema. Yo he estado jugando y me he pasado. Hostia, qué bien sienta decir esto cuando soy yo, que juego juegos con 10 meses, 12, 15 años de retraso. Pues me he pasado un pequeño indie que me ha gustado mucho y que me lo pillé sobre todo porque planteaba una fórmula alternativa, y es un RPG que se llama Everhood. Pues Everhood es una especie de RPG así pixel art, muy al estilo gráfico de la Super NES. Y que sobre todo tiene una modalidad de combate que me llamó la atención y que por eso me lo compré. Pero si esto es Guitar Hero. Es el Guitar Hero, claro. Es combatir contra los personajes que son, pues, se parece un poco al Undertale. Es un poco Undertale, eso te iba a decir esto, porque sí, además se parece un poco al Undertale. Lo que es el juego en sí es un poco el mismo aspecto, ¿verdad? Sí, y se va desarrollando de una manera pues curiosa. Al principio, en estas batallas, que es como si fuera el Guitar Hero, pues tienes que ir tratando de esquivar, principalmente, y sobreponerte pues a lo que duran las canciones. Es un juego totalmente musical, los combates se componen de esa cuestión musical, cada personaje contra el que combates tiene su propia su propio tema, y bueno, una banda sonora sobre todo repleto mucho de música electrónica, pero con ciertos toques psicodélicos. Digamos que el lore tiene un mensaje bastante filosófico. Nos habla un poco de un mundo en el cual todos se han convertido en inmortales, y entonces, o sea, hay como varios, es como si fuera un poco el Mago de Oz. Hay unos magos, entre ellos tú, que has perdido la memoria, y los magos
componen como el tope de esa sociedad. Pues eso, está el mago púrpura, tú eres el mago rojo, el mago azul, el mago verde y el mago marrón. Y bueno, estos magos, pues ya te digo, o sea, han trascendido, son todos inmortales y entonces pues dedican su tiempo a lo que sea. A partir de cierta parte de la historia en la cual haces como una partida de rol, como si fuera un Dungeons and Dragons con el mago verde, pues ya empiezas a poder repeler los ataques. Y a partir de recuperar el gimmick, ¿no? El MacGuffin de la historia, que es que no solo has perdido la memoria, sino que llegas como hasta el monstruo final y el monstruo final te roba un brazo, porque eres como una especie de Pinocho, te roba un brazo, pues cuando ya recuperas tu brazo eres capaz de contraatacar y ahí los combates no solo tienen ese componente Guitar Hero, sino que si eres capaz de acumular 2 ondas del mismo color, de los colores que te lanzan, pues los puedes devolver contra tu enemigo y así vas superando. Porque una de tus funciones como mago rojo es matar a todos los personajes del mundo, recuperando su mortalidad y por tanto hacerles ver que lo importante es el viaje, porque el tema central de Everhood es la muerte. El hecho de que se llame Everhood, ¿no? Es como, digamos, traducción así chichinabesca de opening mía, es el vecindario de siempre, ¿no? El vecindario de siempre jamás, es como algo que nunca perece, siempre está ahí. Y como puedes ver durante tu trayecto en la historia, se van aburriendo. O sea, de hecho hay un pasillo larguísimo, enorme, que es donde el mago marrón se ha ido dedicando a contar los días que llevan siendo eternos. Es un pasillo enorme y digamos que el pasillo se compone de las clásicas pinturas de la cárcel en los que no, cuentan 4 y luego tachan con un 5, cuentan 4, tachan con un 5. Y el mago marrón ha llegado a un punto en el que se ha olvidado de eso. O sea, ya pasa, porque llevan tantos eones siendo inmortales que les da todo igual. Entonces, el hecho de que tú seas el ente que les mata, les ayuda a recuperar su mortalidad y a darse cuenta de a qué han dedicado esa eternidad y lo importante es que si tenemos un final somos capaces de saborear las cosas, porque lo que también te vas encontrando es gente sin un objetivo, gente que vive porque sí, porque son eternos y porque están ahí, pero no tienen nada que les mueva. Es por una vez he encontrado un juego indie donde, no ya un juego indie, sino un juego donde estamos acostumbrados a que las cosas pasen cuando tú llegas como personaje, ¿no? A que los NPCs se activen cuando tú estás, porque eres el que hace cosas y eres el que interacciona y eres el jugador. Pero aquí tiene mucho más sentido, porque tú llegas y les cambias la vida, porque eres el que les puedes de repente devolver la mortalidad, hacer mortales otra vez y que se den cuenta de si han dedicado su eternidad a no tener ningún objetivo y a ser absurdos, o han buscado lo que sea. Entonces es guay tener esa interacción con los NPCs, porque te das cuenta que el motor del cambio, que en otros juegos está mal hecho porque quieren ser de mundo abierto y la gente no se mueve salvo que te muevas tú, pues en este caso la gente se empieza a mover cuando te mueves tú, pero porque es que ellos ya están en un estado de hastío vital, no tienen nada que les emocionen y que les estremezca. El mago verde, por ejemplo, es guay, es un personaje guay por eso, porque se inventa el juego de rol, intenta jugar a Dungeons and Dragons y tal como para tener un aliciente de cosas, pero al final infantiliza mucho su existencia y bueno, vamos viendo ciertas características de todos, de la avaricia, del poder, de, ya digo, esa infantilización o simplemente el nihilismo de pasar de todo, que hay bastantes personajes así. Es un juego que tiene más significado del que parece, es un juego bastante cortito, yo creo que me lo habré pasado como unas 6 horas, 7 horas aproximadamente, y se hace con un gameplay bastante agradable porque es eso, o sea, para aquella gente que tiene reflejos divinos, como es el caso de Abel, a la hora de jugar a Guitar Hero, pues Everhood es un juego que es prácticamente lo mismo, salvo que en vez de tocar las teclas las tienes que evitar. Y todo esto dentro de un entorno pues bastante RPG y bastante guapardo. Me llamó la atención, lo cogí y creo que es una buena adquisición. O sea, prácticamente lo hubiera traído a los indies si hubiera sido quizá un juego más redondo. Creo que hay ciertas cosas que adolecen, ¿no? Pero
pero bueno, hay que entender pues el presupuesto que tienen los juegos y un poco cuál es su público y cuál es su alcance. Pero me parece un juegazo, o sea, me lo he pasado muy bien. Y después de él me ha dado un poco vacío, porque estoy jugando un par de cositas más y me han dado un poco de bajona en comparación con lo que he vivido. O sea, no sé. He encontrado algo bueno y ahora es un poco... ¡puf! ¿Qué, Gorko, ¿y dónde lo has jugado? ¿Está para la Switch? Por supuesto que está para Nintendo Switch. Y además, hace poco hicieron la localización porque hasta menos de un año, 6 meses, estaba solo en inglés y ahora está en castellano también. Pero es que es bastante reciente el juego, ¿eh? Yo, la verdad que no lo conocía. Bueno, me sonaba. Reconozco que he mirado pantallas y me sonaba el tema este del Guitar Hero, pero como por curiosidad, también he visto en Steam que tiene reviews extremadamente positivas, así que, oye, lo he marcado en mi lista de deseados. No por las reviews extremadamente positivas, sino por tus buenas críticas, Gonzalo. Pero sí, no sé, tiene súper pintón, ¿vale? 10 eurillos solo, además, así que igual en unas ofertas pues sí, lo pillas súper por barato 5 pavos o algo así y ya ves. Genial. Sí, yo creo que en Switch estaba tipo, si con las rebajas o algo así, yo lo pillé con rebaja y no sé si costaba 3 euros o 4 euros, o sea... Joder, qué bien. Que bastante Pues te bien. hace el culo gaseosa, Pablo. Cuando puedes comprar un juego por menos de la mitad de su precio, ¡buah! Sí, no lo voy a jugar nunca, después se va al saco de juegos comprados, pero sí. Claro, o sea, Pablo va a morir, o sea, con una serie de juegos metidos en un saco que no sabrá ni que los tiene, pero da igual, porque estaban al 75% de descuento, ¿verdad, Pablo? Alguna vez me habrá pasado de comprarme un juego y que ya lo tuviera... Ahora menos, porque ahora, claro, ahora tengo el launcher de GOG y ahí es como que se aglutina todo, ¿sabes? Se aglutina todos los juegos que tienes de Steam, pues de GOG, de Origin, de Ubisoft, de Amazon, lo junta todo. Pero antes, que yo no sabía ni lo que tenía, igual me había comprado algo, un Humble Indie Bundle de esos y ni me acordaba, ¿sabes? Pablo, ¿qué estás jugando tú, Pablo? Yo estoy jugando a Metroid Dread. ¿Pero qué es esto? ¿Habéis hecho un intercambio de consolas? Pues como Abel tiene mi Play 4, pues obviamente yo tengo su Switch. Ya decía yo que llevaba mucho tiempo sin ver a Abel conectado. En plan de, a ver, no puede ser que yo me haya pasado 2 o 3 juegos y nunca esté Abel conectado. Imposible. Pues no me lo he pasado Metroid Dread, pero prácticamente no creo que me queden 2 horas de juego. Y bastante guay. No sé si... No quiero hacer un análisis así muy extensivo porque ya lo hicimos en un cargando cuando salió, que los dos os lo fuisteis pasando. Abel más rápido como de costumbre. Yo creo que la primera semana ya lo había reventado. Y también un poco más adelante, Gonzalo, tú volviste a hablar de él, así que tampoco quiero volver a analizar un poco todo apartado por apartado, pero sí quizá dar mis conclusiones, aunque aún no me lo he pasado y hay margen de mejora, porque Abel me has comentado que el tramo final pues que está bastante guapo y demás, y confío en que va a ser uno de esos juegos que me va a dejar con un gran sabor de boca, quizá un poco al contrario que Shadow of the Colossus te ha pasado, Abel, que todo el juego está muy guay, justo el final ha empañado un poquito la experiencia. Pues aquí el Metroid Dread yo sé que me va a dejar con muy buen sabor de boca, pero en mi caso la conclusión sería que es un grandísimo Metroidvania, probablemente de los mejores Metroidvanias que puedes jugar en la actualidad, junto con Hollow Knight, sin demasiada discusión. Sí. Es verdad que yo al principio veía como el tema de las zonas separadas un poco limitante a nivel de diseño y a nivel de exploración, pero ya cuando empiezas a ver el tamaño real de las zonas, empiezas a ver cómo se interconectan entre ellas, tanto por teletransportes, por ascensores, por todo tipo de pasarelas, y empiezas a ver que hay un interés ahí muy grande en también esa gestión, no solo de orientarte en un propio mapa, sino de incluso combinar los mapas entre sí, como si de un pequeño puzzle se tratase, ¿no? Vale, estoy aquí en el punto A, quiero ir al punto B, ¿cuál es la ruta más rápida? Pues tienes 27.000 maneras para ir, y según vas desbloqueando habilidades que te permiten acceder a nuevos ascensores y a nuevas pasarelas y teletransportes, pues incluso más, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues ahí me cayó la boca, la verdad. A nivel de exploración me parece increíble las habilidades que vas consiguiendo, cómo se integran también con el combate, porque muchas veces encuentras habilidades que eso no solo te permiten, pues yo qué sé, los multimisiles, pues vale, te permiten terminar con
enemigos más duros o con enemigos múltiples más rápido, pero también te permiten abrir las puertas estas con lucecillas verdes. O la bola esta eléctrica que también te permite entrar por unos bloques que son los bloques azules del rayito, pero además te sirve en combate pues contra las criaturas que tienen, escudo eléctrico y demás, y todas funcionan un poco así, ¿no? Como que tienen distintos usos y me ha gustado, pero es verdad que el combate lo encuentro, especialmente comparado con Hollow Knight, que tampoco es mucho decir, porque estás comparándolo con el mejor Metroidvania que se ha hecho jamás. Entonces, comparándolo con él, sí que encuentro que el tema de combate menos gratificante en el sentido de que no tienes tantas opciones y porque el Hollow Knight tenía pues el tema de las magias y tal, y aparte la configuración, o sea, el poder personalizarte con esos amuletos que tú ibas encontrando en el Hollow Knight, aquí he echado quizá un poco de menos. Al final, yo creo que es Metroid, entonces se tiene que adherir a una fórmula específica, lo entiendo, pero bueno, encuentro el combate del otro juego, del Team Cherry, pues un poquito más gratificante. Aún así, ya digo, juegazo, me está encantando, me parece una puta locura a nivel de diseño lo que ha hecho la gente de Mercury Steam. Además, incluso cómo va cambiando el mapa en ciertos momentos, cuando se congela, por ejemplo, y un montón de compuertas se te cierran, y además está muy bien pensado qué compuertas se congelan, qué partes te dejan explorar, qué partes te dejan guiar, de manera que incluso, aun teniendo este mapa tan vasto y tan interconectado, pues en la mayor parte del juego sabes por dónde ir, si prestas un poquito de atención a los 4 diálogos que hay de vez en cuando, sabes cuál es tu próximo objetivo y sabes más o menos por dónde tirar, e incluso el propio juego, el propio mapa a nivel de diseño te está diciendo por dónde tienes que ir. En ese sentido me parece que es excepcional. Sí que es verdad, aquí le pongo otra pequeña pega, ya la última, y no sé si es tanto una pega, pero sí que es verdad que yo he tenido momentos de perderme mucho, y de perderme no de qué guay, me he perdido, voy a ver por dónde voy, que eso un poco mola, pero ha habido 2 o 3 momentos a lo largo del juego de esto de, Dios, es que no tengo ni puta idea de a dónde tengo que ir, y tengo que ir mapita por mapita, básicamente yendo a todos absolutamente los recovecos que he visto que están sin explorar, o que tengo que una habilidad que ahora sí que me permite ir. Llegas ahí y te dan 2 misiles. Me cago en la puta. Llegas a otro y te dan un cachito para tener más vida, y así todo el rato. Tampoco te termina de recompensar esa exploración de manera muy tajante, de manera muy clara, ¿no? En Hollow Knight quizá también diría que a nivel de lore estaba un poquito más trabajado, quizá por lo menos yo me sentía más afín a la manera en la que trataba el lore este juego. Y también las secundarias, ¿no? Porque tenías como un montón de misiones que al final te daban distintos tipos de amuletos. Como que nunca sabías cuál iba a ser la recompensa. Aquí, en el Metroid Dread, yo ya sé que no me voy a hacer el 100%, pero porque sé que la única recompensa que me están dando todo el rato son misiles y más vida. Entonces es que para eso no tengo demasiados alicientes. Pero aún así, juegazo de sobresaliente. También, como conclusiones de usar la propia Switch, me ha encantado el tema del Switch, valga la redundancia. El tema de, oye, que tengo que ir a la oficina, tal, me la llevo en el tren y estoy ahí con el portátil, llegas a casa, la pones en el dock, juegas en pantalla grande. Es una locura. Y hasta que no lo tienes tampoco es del todo consciente de las posibilidades y la comodidad que te acaba dando esto. La verdad es que mola muchísimo. Pues yo, por apuntar algo, estoy de acuerdo contigo que el tema de los amuletos en Hollow Knight mola mucho, porque da la sensación, esa personalización al final es algo que haces que el personaje lo sientes tuyo, por ese tipo de cositas. Y en Metroid no está, pues también por lo que tú has dicho, porque no es su fórmula, es verdad. Pero claro, es que eso mola mucho. En Hollow Knight mola un montón. Y qué decirte, bueno, es que el diseño es bestial. El diseño de todo el mapeado de todos los niveles es brutal. Y llega a un punto en que puedes romper la secuencia natural o la que cualquier jugador haría, arriesgando un poco, accediendo a zonas a las que no puedes acceder a priori porque necesitas el traje que te permite aguantar las bajas temperaturas. No lo tienes, pero si
tienes no sé qué habilidad, puedes, de una manera muy muy complicada, aprovecharte y saltarte una zona enorme de juego que para los speedrunners es como de manera legal está hecha, o sea, no tienes que buguear el juego ni nada, está hecho a posta. Es súper difícil, tienes que ser muy pro, necesitas muchos intentos para hacerlo en una partida normal, pero si quieres hacerlo como un speedrunner tienes que hacerlo la primera, es una locura. Y a mí hay una parte que me pareció, cuando lo hice, me pareció un poco tramposa, que fue la parte en la que consigues el traje térmico y te dicen explícitamente: no puedes pasar por la lava, o no te protege de daños frente a la lava. Y entonces ahí fue uno de los momentos que estuve pues dando vueltas por todo el mapa. ¿Qué pasa? Que aquí tengo que decir que fue culpa mía en parte, porque la sección por la que había que ir había un mini charquito de lava, pero era diminuto, o sea, en realidad no era como que entrases en la lava y murieras instantáneamente, sino que podías meterte por el charquito y un momento y ya está. Y entonces cuando me metí por el charquito y vi que había que continuar por ahí, dije, joder, esto es un poco tramposo. Pero es que más tarde me di cuenta de que había unos bloques que se rompían y no era ni siquiera necesario pisar la lava, simplemente rompías los bloques, saltabas y ya podías continuar. Y ahí ya me cayó también un poco la boca, dije, vale, no ha sido tramposo. Y de hecho ahora, hace poquito, cuando me han dado no recuerdo exactamente, el salto este que puedes saltar infinito, pero cuando todavía no tienes el traje gravitatorio, entonces en el agua puedes saltar pero mantienes la altura, no puedes ir subiendo. Y esa parte me ha parecido absolutamente brillante. Brillante, un poco hijoputesca, pero aún así brillante. El cómo te indica el juego, sin decírtelo explícitamente, que, o sea, puedes acceder a zonas que están en el agua muy separadas entre sí, que antes no podías acceder, pero que ahora que puedes, digamos, mantener la altura a flote, ahora sí que puedes. Y en el momento en que tu cabeza hace clic y te das cuenta de que puedes saltar ese tipo de obstáculos bajo el agua, esos obstáculos submarinos, es una pasada también. Claro, y los jefes, por cierto, no he dicho nada, pero los jefes me parecen de lo mejor también. Sí, los jefes son brutales. Hay uno que te enfrentas a él de frente, o sea, si esto es un juego en 2D que buscas de izquierda a derecha, te luchas en un 3D, luchas hacia el fondo y de la pantalla. Ese jefe es una locura. No sé si habrás llegado a ese, pero bueno, ya lo verás. Y nada, decirte que si no te pasas el juego al 100% es normal, porque... No sé si habrá algún final secreto o algo así que merezca la pena por tener el 100%, o es solo el numerito y ya está. Yo creo que eso es solo el numerito, ¿eh? Lo que te iba a decir es que el conseguir algunos de estos misiles, de estas expansiones de tanques de energía y demás, la recompensa en verdad no es conseguir ese objeto, aunque sí que debería ser el aliciente, pero es que o sea, no es tenerlo, sino es poder conseguirlo, porque para conseguir algunos necesitas hacer unas secuencias. Sí, que es como un puzzle prácticamente, ¿verdad? Claro, pero no intelectual, sino de habilidad. O sea, necesitas hacer unas secuencias de carreras perfectas, saltos hiper ajustados, rebotes en la pared concisos, clavarte en el suelo, hacerte bola, mantener... Bueno, son espectaculares. De hecho, tengo 2 o 3 grabados en los vídeos. Si quieres echarle un vistazo, velos, porque vas a flipar lo que hay que hacer para conseguir luego una expansión de misiles. Que no es nada. O sea, por eso te digo que no es tanto la recompensa que le va a dar al personaje, sino la recompensa de decir, sí, lo he conseguido. La satisfacción de decir, mira, es que he sido capaz de llegar hasta ahí, ¿no? Justo. Bueno, pues nada, y ya con esto hemos terminado nuestra pantalla de carga. Ha sido quizá un poquito más larga de lo habitual, pero yo creo que también merecía la pena. Y ahora sí que sí, chicos, vamos a pasar a lo que de verdad nos gusta, a la enjundia, a la chicha. Vamos a pasar a la primera de nuestras grandes secciones de hoy, el Grinch. Llega el momento de destrozarlo todo. Llega el momento de odiar. Llega el Grinch. Y hoy, como diría Pablo Motos, se ha venido a grinchear al hormiguero Gonzalo Díaz. Gonzalo, no sé, espero que estés de mal humor, espero que estés con ganas de gresca, espero que estés con ganas de meter caña. Lo que no sé es a qué, porque no nos lo has dicho de antemano. Pero bueno, no sé. Yo te voy a dejar aquí el micrófono abierto y que empiece el espectáculo.
Pues hoy traigo un tema, a ver, puede resultar controvertido, cargar contra una familia mafiosa de tal envergadura, posiblemente desaparezca en las próximas horas o días, pero creo que a veces merece la pena, ¿no?, hacer un planteamiento crítico reflexivo. Y es porque hoy vengo un poquito a grinchear a Nintendo, al actual Nintendo que tenemos y ciertas prácticas que realiza que creo que ponen un poco en cuestión su posición como empresa legendaria y a la que amamos, ¿no? Porque también quiero empezar este discurso de Grinch de esta manera, ¿no? Y es que en el amor, pues, una de las peores emociones es la decepción. Y solo te decepciona aquel del que esperas algo. Básicamente quiero empezar así porque declaro mi amor absoluto y mi respeto por la compañía de la que voy a hablar. O sea, no tengo acritud, no quiero hacer referencia a una guerra estúpida de consolas. Me da igual. Critico a Nintendo quizá porque es la empresa más grande de la historia del videojuego y desde luego de las actuales no podemos negar su éxito, es la más longeva y cuenta con muchísimo poder. Hacer referencia también a que Nintendo ha vivido conmigo desde el inicio de mi aventura en el mundo de los videojuegos, protagonizando pues desde mi niñez pues sus portátiles, a mi adolescencia la GameCube y actualmente la Nintendo Switch. Es decir, nunca he sacado a Nintendo de mi casa, siempre ha permanecido conmigo y ha estado en mi corazón. O sea, sus sagas son de las más renombradas de la historia del videojuego. Tienen en su haber la creación del personaje más icónico y reconocido de la historia también del propio videojuego, como es Mario. Y además es una de las pocas empresas que ha desarrollado hardware que se caracteriza por una innovación de manera constante gracias a figuras como ya bien hablaba en la primera temporada Abel, como Gunpei Yokoi. Mi crítica hoy viene fundamentada principalmente en 3 puntos o 3 prácticas actuales que tenemos con Nintendo y que desde mi punto de vista, pues principalmente no es lo que los fans se merecen. Principalmente el primer punto que quiero tratar es el trato que hace hacia sus franquicias top. Y es que pues en los últimos años, ¿no?, hemos vivido pues tanto el aniversario de Zelda como el de Mario, como el de la propia Metroid, que también hablabas tú, Pablo, ¿no? Todos estos aniversarios sucedieron en 2021, quizá no el mejor año para la industria del videojuego, quizá tampoco el mejor año para Nintendo, donde sustentó parte de sus ganancias y de sus ventas en juegos third party, porque es así, porque hay que decir que sí, salió Shin Megami Tensei, pero es de Atlus, salió Monster Hunter Rise, pero es de Capcom. Al final tiene la suerte de estar muy bien rodeado, pero es verdad que era difícil, era un año complicado. Un poco a lo que voy con esto, ¿no?, es que si nos replanteamos y recordamos los eventos que sucedieron para dichos aniversarios, pues el caso, por ejemplo, de Mario es uno de los que más daño nos puede haber hecho. Y es que nos ofrecieron un port de 3 juegos, Mario 64, Mario Sunshine y Super Mario Galaxy, que ni de lejos estaban realizados con la calidad que se podía presuponer para su lanzamiento para Switch, ni de lejos lo que la gente esperaba con un remake, o incluso los propios fans aludieron a la no presencia de Super Mario Galaxy 2, uno de los mejores juegos de la historia de las plataformas. Y un poco la respuesta siempre de Nintendo fue aludir a la contemporaneidad de los juegos, ¿no?, a que tenían su propio momento temporal y que era muy verídico y era muy real mantener, pues eso, el Super Mario de Nintendo 64 con las sensaciones jugables que transmitía el Super Mario de Nintendo 64. Y lo mismo con el Sunshine y lo mismo con Galaxy. Un poquito la mejora sobre todo con Galaxy respecto a muchos juegos que hemos visto que venían de Wii y que el motion capture o el move de la Switch pues ha mejorado bastante. Aparte, claro, esto era especialmente sangrante cuando el hecho de recibir tantas críticas y de ver que el producto a lo mejor no cumplía lo que los fans querían o lo que el propio Mario
se merecía, a pesar de que es su madre, ¿no? Nintendo, la que le está homenajeando de esa manera, es que también llamaba mucho la atención su estrategia comercial, ya que este port, ¿no?, se lanzó en unas condiciones, pues, que únicamente estaría de manera temporal en el catálogo de Nintendo Switch Online y tendría una tirada limitada de copias físicas, haciendo pues esta limitación temporal hasta el 31 de marzo de 2021. Y esto pues también conllevó un movimiento por parte de los fans, en los cuales pues obviamente criticaron a Nintendo por el hecho de que esta limitación aceleraba el mercado. Es decir, conllevaba que la sangre de los fans se calentara, acabaran vendiendo un producto que ni de lejos era lo que ellos creían que Mario merecía o lo que ni de lejos podían esperar del 35 aniversario de Mario, y al mismo tiempo facilitaba la especulación de un producto en el futuro que se vería como exclusivo y que tendría en sus manos pues la celebración de un hecho icónico en la historia del videojuego. De hecho, es que aunque lo intentaran vender con esa premisa de va a estar limitado, a día de hoy, 2 años y pico después, o 1 año y pico después, se sigue encontrando en tiendas. O sea, en verdad, o sea, entiendo lo que dices. Es cierto que fue una táctica de marketing fea para vender un producto que de otra manera a lo mejor mucha gente no hubiera comprado, solo por el coleccionismo incluso, pero es que luego encima era falso. O sea, había suficiente tirada como para que hoy en día siga habiendo juegos. Bueno, esto también era una de las cosas que quería comentar, ¿no?, como cierre al homenaje de Mario. Y es que, efectivamente, luego Nintendo, realmente la exclusividad limitativa no era para tanto. Y por tanto, a pesar de estas prácticas, la sangre no llegó al río, como suele suceder con diversas prácticas que realiza esta compañía, que de ahí mi crítica, ¿no? Y es que, pues, al final vendieron como churros, gracias a la especulación y gracias al miedo a quedarse sin este recuerdo de este evento, a pesar de que ellos tenían más producción de la que en principio retransmitieron y comunicaron. Pero bueno, Nintendo siempre hace vista al atardecer y otro día más en las oficinas se fuman un cigarro y a ver pasar el western. Y en el caso de Zelda, pues también es un poquito antes de que avances con Zelda, también decirte que, bueno, yo aprovecho para quejarme también de alguna cosa. Que a mí lo que no me gustó en el caso de Mario, yo no tengo ni idea de marketing, y a lo mejor les ha ido bien o no lo sé, pero es que hay un montón de productos relacionados por el 25 aniversario, como fue el Game & Watch vale, está dentro de los videojuegos, guay, pero de repente Lego de Mario, que si más peluches del 25 aniversario no sé qué, ¿para qué? O sea, ¿te da tanto rédito económico eso como para que merezca la pena? Yo no lo sé, y me parece, o sea, y creo que lo dudo. No creo que haya mucha gente diciendo, oh Dios mío, un Lego de Mario, a lo mejor me equivoco, pero bueno, no sé, en mi caso a mí no me vuelve loca la idea, ¿sabes? No me vuelve loco. Si es toda esa energía la centras en lo que te concierne, que son los videojuegos, pues oye, creo que nosotros como consumidores vamos a salir mejor parados. Que yo luego no tengo ni idea, que a lo mejor han sacado millones con eso y me estoy equivocando, pero... Y es una empresa, las empresas miran por el dinero, ¿sabes? Pero bueno, que yo en mi caso, a mí no me afecta en nada que vendan Lego. Pero que me vendan el Mario 64 remasterizado sería una locura. Sí, bueno, es parte del maltrato que creo que sufren sus franquicias, y es que eso es parte de la crítica. Creo que Nintendo, ya digo, aporta a la historia del videojuego y a la industria grandes personajes y grandes historias icónicas, y en los últimos años lo que veo es un poco de pereza. O sea, quizás sus 2 principales pecados son la pereza y la vanidad. Y el problema es, que esto sería un poco parte de mi cierre, pero bueno, os lo adelanto ya, es que yo creo que a veces Nintendo peca de ser ese buen estudiante de primero de la ESO, que en cuarto de la ESO vive de las rentas. Y a esto venía también con el caso de Zelda, pues si bien es cierto, ¿no? Ya comentaba que el año pasado fue complicado. El año pasado es difícil, es un año post-COVID, es un año donde el desarrollo de muchas cosas se frenó o se vio enlentecido. Pero lo mismo, ¿no? Tuvimos el 35 aniversario de Zelda, y pues obviamente es verdad
que la comunidad esperaba con hambre, con ansia, pues que incluso hubiera un lanzamiento épico como sería Aliento de Perrete 2, ¿no? Breath of the Wild 2. A lo mejor eso estaba muy lejos de la realidad, pero sí algo más. Sin embargo, pues bueno, recibimos otro maravilloso port de la franquicia como Zelda Skyward Sword. Y de nuevo, pues parte también, aquí sí que hubo un poco más de ruptura respecto a la comunidad, porque parte de los fans acérrimos de Zelda y de Nintendo, pues aludieron a lo que supone dicha entrega como piedra piramidal del lore del propio Zelda, y cómo era más importante de lo que el resto de necios y descreídos pues se podían apreciar. Y es que bueno, pues tener de nuevo un juego de Wii con prácticamente ninguna mejora y unas ciertas implementaciones en la jugabilidad respecto también a la mejora técnica, ¿no? O sea, a veces es como, no, han mejorado el move de lo que hacías con la espada. Bueno, es que la consola que tienes está 2 generaciones siguientes. O sea, a veces no es tanto el software del juego como el propio hardware que has comprado. Bueno, pocas novedades, se quedó un poco esa celebración ahí, realmente tampoco... El problema también es que ya a veces los fans están un poco dormidos a la hora de quejarse porque ven que Nintendo hace oídos sordos a lo que escucha y que al final la jugada les sale siempre bien. Es una consola que vende muchísimo, la Nintendo Switch. Nintendo tiene un éxito brutal. E incluso, pues, para ese mismo año, ¿no? Para 2021, también celebramos el 35 aniversario de Metroid, que Pablo acaba de hablar de él, ¿no? Y en este caso, pues, Nintendo nos ofreció un vídeo de 17 segundos con una promesa vana sobre un tal Metroid HD Trilogy, un nombre que le encantará a Pablo, del que, pues, nunca más se supo y enmendó un poco la plana, de nuevo, con ciertos vástagos y afiliados a Nintendo, como son estos chavales que hicieron Metroid Dread y que, bueno, pues al salir el 8 de octubre, pues quedaron un poco bien. Es verdad que el juego es canon, pero no forma parte de la línea principal de Prime, que es lo que los fans llevan esperando la cuarta entrega, pues más de una década, y es un poco preocupante. Aparte de esto, pues también quería hablar un poco del síntoma de otra de las principales sagas que ha creado Nintendo, que es el hecho de Pokémon, ¿no? Pokémon... es verdad que en 2022 hemos recibido algo que refresca muchísimo la saga, pero en el caso de Pokémon no hablaría tanto de eventos especiales, sino un poco del bajo presupuesto y de las cosas que es verdad que no podríamos culpar únicamente a Nintendo de esto. O sea, como bien podría explicar, y mucho mejor que yo, el tema de las subdivisiones de las distintas empresas de Pokémon Company, que es Abel, el que lo puede explicar bien, perdón. Sí que es preocupante a veces como en el caso de Pokémon, que es la IP que más vende del mundo y es la mayor, y los juegos que hemos ido recibiendo cada vez adolecen más de cierta autocomplacencia y de no saber aprovechar muy bien las fórmulas, a veces escuchar a los fans, pero otras veces no, tirar en unas líneas como muy disonantes y siempre dar la sensación como de presupuesto de A, no de AAA, de A, de un lanzamiento más. O sea, a veces da la sensación de que tiene más presupuesto los Fire Emblem, que tampoco digamos que son una franquicia de Nintendo, pero no son una primera espada, como quien puede decir, son un juego mucho más de nicho, no han llegado a un público tan popular. Pues a veces da la sensación de que en Fire Emblem hay más esfuerzo por su equipo de desarrollo que en los Pokémon que en los últimos años estamos recibiendo. Mal está que haga esta crítica a Nintendo en pleno 2022, cuando efectivamente hemos recibido tanto Leyendas Pokémon Arceus como vamos a recibir Pokémon España. Pero bueno, siempre está bien ubicar un poco que no es el concepto de la salida de los juegos, sino qué rendimientos son esos juegos, a qué expectativas corresponden. Ya también hay que decir que no es la mejor vara de medir la calidad de los juegos, la de los fans, me refiero. O sea, los fans a veces quieren el mundo, quieren la luna, y también hay que ser un poco realistas respecto a lo que podemos otorgar dependiendo del hardware y dependiendo de las posibilidades técnicas que nos ofrece la consola de Nintendo. Pero sí que es verdad que teniendo mucha capacidad jugable y teniendo muchas ideas y teniendo una IP que es una golosina, da la sensación de que, bueno,
de que uno más, como quien hace un Assassin's Creed, cada 2-3 años, ¿no? A ver, esto se sabe mucho más la frecuencia. Cada 2-3 años un Pokémon nuevo y ya está, y que la gente siga comprando. Y mientras tanto, spin-off de Pokémon en una cafetería, que te hace los churros, Pokémon no sé qué, Pokémon no sé cuánto. Dinero, que la máquina del dinero siga funcionando. Y eso es una de las cosas que ahí es donde va un poco mi siguiente punto. Y es el afán de Nintendo por el dinero. El afán de Nintendo por el dinero no es nada nuevo. Es como bien decía Abel en una de sus intervenciones en este speech, Nintendo es una compañía, no seamos necios. Bueno, simplemente es el hecho de intentar vendernos productos y intentar vender, pues como cualquier compañía. Y a veces, pues estas muestras, ¿no? Que hablo como de dejadez respecto a sus principales franquicias o de bueno, a veces es curioso, porque a lo que voy también con este punto sobre el amor de Nintendo por el dinero, tiene mucho que ver sobre los precios de los first party de Nintendo. O sea, de esto es de lo que principalmente voy a hablar. Y es curioso, porque al mismo tiempo que he hablado en el primer punto sobre un poco la pereza que mantienen a la hora de presentar proyectos nuevos, o que los juegos no se demoren muchísimo y tengamos un delay entre sagas brutal, que bueno, a veces eso por el tiempo de desarrollo, si no quieres hacer crunch, que me parece totalmente lícito, es normal. Pero sí que es verdad que por un lado vives con ese pecado capital que es la pereza, la autocomplacencia, pues de alguien, de una compañía que ha tocado el cielo y que ahora pues puede permitirse vivir un poco de las rentas, y sobre todo de treintañeros y demás que recuerdan con cariño pues sus días de infancia, en los cuales pues todo era más simple, las elecciones más fáciles, duraban más tiempo y eran más fáciles de mantener y conseguir, y les gustaba mucho la Super NES. Pues Nintendo, que vive un poco allí, pues nos traslada precios de first party de juegos que no hacen caso a la devaluación de los propios productos. Y todo el mundo dirá, no, pero es que él defiende sus propias franquicias. Bueno, a eso aludía, por eso el primer punto es el principal. Porque aludo a que si efectivamente Nintendo valora tanto los precios de sus first party, valora tanto los precios de sus grandes creaciones para no hacer que se devalúen con el tiempo, también debería asumir, o sea, me parece bastante paradójico que en el desarrollo pues no haya una mejoría en cuanto a los videojuegos. Mantiene sus sagas Nintendo como un puntal en su estrategia comercial y de desarrollo, y entonces pues es paradójico cómo actualmente vivimos en una consola, Nintendo Switch, que vende mucho y que tiene bastantes juegos first party, pero podemos observar que en su catálogo bastante de los juegos first party son a veces pues remasters o juegos que se han trasladado de Wii U, y muchos de los grandes éxitos también los componen muchos juegos third party. Ya he hablado en el caso de Monster Hunter Rise, este año nos vendrá Bayonetta, que también será un third party. Hemos tenido juegos de Platinum, tanto Shin Megami Tensei, Xenoblade Chronicles 3 este año. Todos estos juegos no componen la plana principal de Nintendo, pero sin embargo nos encontramos con que estos first party en los últimos años pues no hemos vivido tampoco grandes lanzamientos como para que Zelda Breath of the Wild no pueda estar a 30 euros. O sea, los lanzamientos first party en los cuales se sustenta Switch son juegos de 2017. El resto, pues lo que hemos vivido son todos los spin-off de franquicias deportivas y de distintos trabajos pluriempleados, que ya me dirás tú, Mario, que tiene que ser multimegamillonario. O sea, solo hay una persona más millonaria que yo y es Mario. Pues todas las franquicias deportivas, Mario al golf, Mario al tenis, ahora el Fifita del Mario. Hemos tenido hasta un muso del Zelda. Y es curioso que, como ya digo, no bajen su precio. Y esto sobre todo hago hincapié porque no todas las zonas globales son igual. Hago un poco de hincapié también no solo al no asumir que los propios juegos se devalúen para también hacerlos más accesibles. O sea, cuando hablo del precio, no hablo que Zelda Breath of the Wild no merezca la pena y tenga que valer 10 euros. No.
Zelda Breath of the Wild merece la pena cada euro que pagues por él, pero si lo pones a 20 euros, y voy a hacer el traslado, que es un poco a lo que voy con esto, si lo pones a $20 o $15, porque han pasado 5 o 6 años, te aseguras que mucha otra gente pueda acceder. Y te aseguras desde un punto de vista realmente Starbucks, realmente gente que está escribiendo guiones en un Starbucks hace falta. Y es que vivimos en un mundo global y no todo el mundo tiene las mismas oportunidades ni tiene los mismos recursos. Por lo tanto, no todo el mundo puede convivir en una casa con distintas videoconsolas. O sea, no todo el mundo puede tener no puede ser de Gref y el Rubius, irse a Andorra a no pagar impuestos y tener pues todo un frontal de las distintas videoconsolas que hay. No, la gente en general pues tiene que tomar una decisión sobre qué hardware compra. De ahí un poco también la famada guerra de consolas. Por eso hago hincapié en esto. Y es que no es que pierda la guerra, pero sí que es verdad que esa simultaneidad, yo creo, a la que aspira Nintendo con, bueno, la gente lo normal tendrá Nintendo Switch y luego pues puede tener una Xbox o un PC o una PlayStation. Ya, pero no todo el mundo ni es Europa, ni es América, ni es Japón. Y con esto voy a que a veces es una visión muy primermundista el hecho de que tus juegos también se mantengan constantemente a un precio elevado. Porque si tú a una persona de Latinoamérica le estás diciendo, no, mira, y además con ciertas características de inflación, de mercado secundario, de venta de segunda mano y de especulación, pues al final, si tú te estás gastando $300 en una Switch, por mucho que Nintendo haya asegurado con la subida de precio de PlayStation que ellos no van a subir el precio, te estás gastando $300. Si cuando vas a jugar un juego y vas a comprarlo, todos valen $60, hombre, por $60 en la PlayStation Store te puedes pillar 2 juegos AAA que ya han pasado un tiempo, como puede ser Horizon Zero Dawn, como puede ser God of War. ¿Por qué? Porque tienes esas rebajas dentro de la PS Store. Puedes pagar el Xbox Pass, no sé cómo se llama. Game Pass. Ahora, el Game Pass. Puedes pagar otras cosas, mientras que Nintendo te está obligando con $60 tienes aquí el Zelda. Y el Zelda es la leche, pero tienes también que ajustarte a todas las economías. Tienes que ajustarte a que todo el mundo te pueda comprar, porque no todo el mundo tiene los medios. Y si quieres ser accesible, si quieres estar en todas las casas, si quieres aspirar a representar a todo el mundo, tienes también que asumir que no todo el mundo se puede gastar lo mismo y que tus propios juegos con el tiempo se devaluarán. Porque sacarás juegos mejores, eso sí pretendes sacar juegos mejores. Que ahí es donde está mi duda con Nintendo actual. Pretendes mejorar Zelda Breath of the Wild. Y no tengo duda de que el equipo de desarrollo que está en ese momento pico y pala quiera darnos lo mejor. Pero tengo duda que la Nintendo corporativista sea capaz de darnos unos precios o de pensar más allá de su propio beneficio. Tengo dudas de que ellos no digan, bueno, si todo vale lo mismo, ya irán poco a poco comprando. Porque al final, yo que soy usuario de Switch, miro mi catálogo y es verdad que tengo la suerte, pues de, ya lo he dicho muchas veces, de ser multimillonario y no me cuesta, voy a dejar de comer o no voy a renunciar a grandes cosas por comprarme un juego de primera mano de 60 euros. Pero cuando miro mi catálogo de Switch, principalmente hay muchos juegos indies. Muchos, por no decir la gran mayoría, son juegos indies. Porque es una consola, como también decía Pablo, que es fácil llevar en portátil, por lo que hay muchos juegos pixel art o juegos indies. Le van como dedo al culo los indies a la Switch, porque pueden aprovechar su capacidad técnica, porque no exigen demasiado, y al mismo tiempo pues tienes esa portabilidad para jugar puedes también jugar en tu slot, pero bueno, principalmente también puedes jugar mucho en portátil, que es como yo juego. A estos juegos indies me refiero, ¿eh? Entonces le juega mucho a favor. Pero te lleva a que, efectivamente, pues si tu catálogo first party se compone de lanzamientos de hace 5 años que no has bajado ni en euro y del resto, pues muchos ports de Wii U, pues hombre, y el resto de juegos que tienes más actuales suelen ser third party, grandes éxitos, pero third party, pues claro, hace que nos replanteemos si realmente tu estrategia respecto a cómo te ajustas a la economía de los fans sea real. Creo que el hecho de las ventas de Switch da un poco rabia, porque es una consola muy vendida
pero creo que ahora mismo Nintendo es una consola, o sea, es una empresa que piensa poco en sus fans. Y este es mi último punto. Mi último punto es la rabia. La rabia porque a Nintendo todo le sale bien. Y es que en su beneficio a veces está nuestra perdición. Y esto es lo peor que llevo de Nintendo. Y es que Nintendo falte el respeto al fan. Falte el respeto a los jugadores que le aman. Falte el respeto porque son los básicamente son los que le han hecho grande. Es discutible lo que habla, o sea, es discutible a veces la crítica que hay hacia su contenido online, que es verdad que ofrece unos servidores malísimos, con un lag, un delay y unos productos que, pues bueno, pues lo que son, pero también hay que tener en cuenta que nos lo ofrece a un precio 3 veces inferior a las suscripciones online de sus competidores. Bueno, podríamos obviar también que los competidores ofrecen juegos de última generación y no juegos pues de Nintendo DS System. Es discutible, como ya he dicho, un poco su gestión de los precios. Así, pues como el trato de sus sagas, ¿no? Que bueno, que esto es a lo que ellos quieran llevar. Si quieren acabar grabando, bueno, si quieren hacer una película de Mario, que es lo siguiente, pues bueno, es su decisión. Pero yo lo que peor llevo es realmente cómo tratan a sus fans. Cómo tratan a sus fans desde el punto de vista de esa obsesión que tiene Nintendo por perseguir, amenazar, llevar a juicio tanto a usuarios que han intentado sobre todo preservar la música de sus videojuegos, como al mismo tiempo cerrar todas las páginas de ROMs posibles de juegos que estaban descartados, que es que ni siquiera, o sea, ahora mismo, por ejemplo, parte de la estrategia de Nintendo es cerrar la eShop de Nintendo 3DS y muchos de estos juegos desaparecerán. Y principalmente Nintendo no está haciendo esa labor de preservación. Quien los están haciendo son los fans. Porque muchos fans no están yendo a preservar Pokémon, ni están yendo a preservar Metroid, ni están yendo a preservar Zelda. No, están a lo mejor yendo a Cooking Mama, que ahí es donde yo me siento representado. Están yendo a sagas minoritarias que han tenido su representación o su hardware donde han desarrollado sus videojuegos en consolas de Nintendo, y que mientras Nintendo va cerrando servidores porque se tiene que ir adaptando al día a día del siglo XXI, se van a perder esas obras. Y es curioso cómo Nintendo, en vez de facilitar que esas IPs queden libres, facilitar que algo que pueda estar para todos, lo que hace es llevar a la gente a juicio, meterles todo el poder que tiene una compañía multimillonaria con sus 10.000 abogados al estilo señor Vance, para que esa gente ya no vaya a la cárcel, porque a veces esto no se da, pero sí que tenga que pagar ciertas multas multimillonarias que les pueden llegar a arruinar la vida, y al mismo tiempo el cese total de su actividad, dejando que lo que estaban haciendo, que yo no digo que no haya una actividad lucrativa por detrás, no voy a defender ni a uno ni a otro, pero sí que digo que al final, pues dentro de esa actividad lucrativa, pues si te están cobrando por una room, pues, y esa room la tiene no sé quién, pues al final, si la tiene alguien, la tienen. No la está borrando Nintendo por desactivar esos servidores. Entonces, a lo que voy es, detesto un poco a esta Nintendo vaga y socarrona, que espera que básicamente los jugadores le hagan la vida fácil, y aplaude a cada paso que da, y se tira los pedos más altos que el culo. O sea, lo que siempre les ha hecho grandes es cuidar a sus personajes icónicos. De ahí mi primer punto. Dar más a sus fans y sacar muchos juegos de sus first party, que entiendo que ahora técnicamente sea más difícil, pero sobre todo no perseguirlos como perros, sino amarlos, escucharlos, no vivir en el pasado, sino exigirse a sí mismo que en el futuro seguir estando ahí. Porque Nintendo lleva el suficiente tiempo con nosotros como para haber visto a Sega desaparecer, a Atari desaparecer. Ha visto a demasiada gente de esta industria salir de ella. No se puede dormir en los laureles. Es verdad que los números evitan que se pueda dormir, pero no seamos cortoplacistas, no pensemos en el hoy. Sega también pensaba que iba a durar un milenio, y ahí está, haciendo otras obras, pero ha perdido su hardware, ha perdido bastantes cosas. Nintendo no la debemos odiar, la amamos su obra, queremos proteger su legado, y como combatiente que soy, diré que defenderé la obra de Nintendo con Nintendo o sin Nintendo.
Ole. golpe en la mesa, un abrazo y un Ole. beso. Y a mimir. Qué bonito. Y a mimir. Qué bonito ese final. Es que hay muchas cosas que decir aquí, por mi parte por lo menos. Estoy bastante de acuerdo con todo lo que has dicho, pero hay cosas que también comprendo. Por ejemplo, los ports de Wii U, pues bueno, cuando tú tienes en cualquier empresa un excedente de algo, ¿por qué no vas a intentar sacarlo? En este caso tenían un montón de juegos de Wii U que, bueno, no un montón de juegos, sino esa IP la tenían ahí muerta de risa, y sobre todo en los primeros años de cualquier consola nueva lo hemos visto con la Play 3, con la 4, con la Xbox, con la One, con todo. Hemos visto cómo se hacen esos ports, incluso juegos como de GameCube a Wii, el Twilight Princess, Zelda Twilight Princess, que aparecen las dos. Bueno, pues entiendo que salgan esos ports. Y también he de decir que, bueno, en el caso de, por ejemplo, Pikmin o algún port así, suelen tener un pequeño añadido. Donkey Kong Country Tropical Freeze, por ejemplo, añadieron a Chunky Kong, yo que sé, suelen tener un pequeño añadido. No sé muy bien para qué. Es cierto que el precio podría ser menor al ser un port, que es un poco también otro tema del que quería hablarte. Es cierto que los juegos de la Switch salen por 50 euros aquí en Europa y no bajan, ¿vale? Es algo que no entiendo para nada. O sea, ¿cómo es posible que...? Porque no haces un player choice como existían en GameCube, que esos juegos estén a 25 o a 30 euros. Bueno, estaban a 30 euros en aquel momento, ahora tendrían que ser un pelín más baratos, creo yo. Deberían estar a 25, 20... Sería maravilloso. Y venderían muchísimo. Supongo que esto responde a que el gran grueso de ventas de un videojuego ocurren en la primera semana. A lo mejor en una semana Breath of the Wild ya había vendido, de los 24 millones que creo que ha vendido, pues ya vendió 15. Que luego ha vendido otros 10 millones más, pero en 5 años. O los 8,3 millones que vendió el Super Mario All Stars, del cual tú estabas hablando. O sea, a lo mejor 6 millones los vendió en la primera semana. No sé muy bien a qué responde esto, el que no bajen. No creo que le esté sacando tanto rédito. O sea, me da la impresión... Y luego al mercado de segunda mano tampoco le beneficia. Bueno, te beneficia a ti como vendedor, porque si el juego original sigue estando a 50, dices, bueno, pues yo de segunda mano lo puedo vender a 35 o a 40, no pasa nada. Pero como comprador de segunda mano tampoco te va a beneficiar. Hay muchas cosas que ahí sí que estoy contigo al 100%, que no entiendo para nada. Por ejemplo, en el hecho de que has comentado que escuchan al público, que no escuchan al público, ahí yo creo que ya no estoy tan de acuerdo. Y te pongo un ejemplo. Zelda Wind Waker sale al mercado y recibe muchísimas críticas, con que quieren un juego mucho más adulto. La respuesta, Twilight Princess, el juego más adulto hasta la época. Entonces dicen que quieren que no sea tan difuso el juego, que quieren que la historia vaya más encaminada. Que recibimos Skyward Sword, que es un juego súper lineal, en algunos puntos parece un Metroidvania. La gente que dice, no, por favor, danos más libertad. Breath of the Wild, el juego con mayor libertad hasta la fecha. De mundo abierto, ya no digo de Zelda, sino del juego de mundo abierto con más libertad hasta la fecha. Tras el Breath of the Wild, la gente que se queja, templos, queremos más templos, en vez de santuarios cortitos, que haya templos con temáticas. Ya veremos en Breath of the Wild 2 qué va a ocurrir, si han escuchado al público y esto forma parte de todo esto que he contado, forma parte de una antigua Nintendo, o si verdaderamente Nintendo sigue escuchando al consumidor. Y con respecto a Pokémon, yo creo que un poco la diversificación en sus obras es lo que le acaba pesando. Y que también, si pueden ganar 40 millones gastándose 2, pues ¿qué van a hacer? Ahora, las presiones que tiene de Pokémon... Yoichi Suda, por respecto a de Pokémon Company, ese hombre tiene que dormir peor que Sakurai, que el del Super Smash Bros., ¿sabes? O sea que ahí también estoy contigo al 100% que se puede hacer las cosas de mucha mejor manera. Y ya está, y no voy a comentar tampoco más cosas porque no voy a hacer yo una sección de esto. Vale, pues nada, yo tampoco tengo mucho que comentar, pero bueno, sí un par de cositas.
sobre todo lo que has dicho tú, Abel, de que Nintendo escuchaba a los fans un poco, lo has relacionado a través de la historia de los Zelda. Yo ahí tampoco me quedaría como que están escuchando a los fans, me quedaría como que están haciendo pues lo que les da la gana, que en realidad es lo que tienen que hacer. ¿Quieres sacar un juego más de estética cartoon? Pues sacas de estética cartoon. ¿Quieres sacar uno más adulto? Pues más adulto. Tampoco creo que sea Nintendo, que después de Wind Waker hubiera muchísimas quejas porque fuera infantil. Al contrario, yo creo que Wind Waker fue un juego que con práctica unanimidad, prensa y público estuvieron contentísimos. A lo mejor había algunas voces discordantes, pero no creo que la deriva posterior de Nintendo fuera escuchar esas voces, simplemente pues que hicieron un poco lo que les apeteció en ese momento, ¿no? No sé, Wind Waker recibió muchas críticas cuando salió, sobre todo cuando salió en el primer E3, que veníamos de Majora's y de Ocarina of Time y se pensaban con el salto de generación. Vale, pero esto es cuando la gente aún no había jugado al juego. Cuando el juego salió fue un putísimo éxito en todas partes. No creo que tuviera muchas críticas. A lo mejor cuando la gente lo vio por primera vez se llevó un poco la mala impresión, pero el juego fue bien recibido, es lo que quiero decir. Pero bueno, tampoco quería abrir un debate con esto, era un poco mi apreciación simplemente. En el tema de Pokémon, a ver, yo sí que creo, por ejemplo, que Nintendo, aquí ya me pierdo, como decía Gonzalo, yo también me pierdo en este conglomerado de empresas, ¿no? De Pokémon Company, Game Freak, no sé qué. Pero aquí yo sí que creo que Nintendo, igual todo ese músculo que está demostrando a la hora de cuidar algunas de sus franquicias, y lo digo en plural, pues en fin, por decir algo, pero quizás Zelda ahora mismo la franquicia, o Mario, ¿verdad? Zelda y Mario las franquicias que más están cuidando. Pienso que Pokémon no la están cuidando, la tienen un poco ahí para seguir haciendo lo mismo de siempre. Y vale, tienes Pokémon Arceus que ha cambiado unas cuantas cosas, pero incluso Pokémon Arceus, por muy bien que lo pusierais, y seguro que es un juego muy entretenido, pero pienso que flaquea en demasiados aspectos. Como pienso que si tuvieran realmente la voluntad de hacer algo grande con Pokémon, nos dejarían a todos absolutamente locos. Si tuvieran, no sé, si quisieran hacer el Mario Odyssey de los Marios o el Zelda Breath of the Wild de los Zelda, si hicieran algo así con Pokémon, no nos recuperaríamos en 10 años de la absoluta barbaridad que podrían crear. Y aún así, ojalá, es generación tras generación un poco lo mismo, algún cambio, pero siempre conservando un poco esa inercia. Y ahora Arceus, que abre un poco los horizontes, pero tampoco termina de tener una verdadera identidad. Entonces, bueno, pues no sé. Y nada, finalmente también quería comentar, y ya con esto termino y pasamos a la siguiente sección, lo que comentaba Gonzalo de la persecución al fan. Es que estoy muy de acuerdo, es que he estado muy de acuerdo con todo lo que has ido diciendo, Gonzalo, pero es que lo último que me parece verdaderamente flagrante, y no ya tanto con el tema musical o con el tema de proteger de esa manera su contenido licenciado, refiriéndome a juegos y a música y a este tipo de cosas, ¿no? Porque esto, bueno, lo puedes compartir más, lo puedes compartir menos, son bastante estrictos, es verdad. La manía persecutoria hacia obras sin ánimo de lucro, pues sigue estando ahí, siguen intentando derribar todo lo que pueden, pero a mí lo que me saca de quicio y lo que me parece verdaderamente flagrante es cómo persiguen el uso simplemente de sus IPs a nivel de homenaje, ¿no? Gente a lo mejor que utiliza diseños de Zelda, diseños de Mario para hacer sus cosas, o no sé, y que se ven noticias de Nintendo llevándolas a juicio, y lo que dice Gonzalo, de multas multimillonarias que te acaban arruinando la vida. No sé, me parece una absoluta barbaridad. Pero bueno, chicos, no sé si queréis apuntar alguna cosita más. Gonzalo también, que llevas un rato callado. Si no, seguimos adelante. Yo simplemente recemos porque Nintendo mejore y seamos fans acérrimos, en el sentido de hay que apoyar, hay que recordar, ¿no? Hay que tener en cuenta todo lo que nos ha aportado, pero tampoco hay que cegarse por el brillo del pasado. También por eso hacía un poco referencia humillativa a un poco el entorno de la nostalgia y lo que vivimos ahora a la hora comercial, ¿no? Creo que hay que ser críticos, creo que hay que pedirle al estudiante de 10, hay que pedirle un 10. No hay que contentarse con que te saque un 5. Si es un 10, porque Nintendo siempre ha sido un 10, hay que pedirle un 10.
Y yo estoy harto de eso, de los últimos 4 años ha sido un 5. Y hay ciertas prácticas que llevan realizando toda la vida, como esto que hablaba del tema de los fans, y que creo que también habla un poco de lo mal adaptada que está Nintendo al siglo XXI, a convivir con internet, a convivir con los memes, a convivir con redes sociales. Eres un alumno de 10, hay que exigirte un 10. Si no eres ya capaz de dar el 10, chico, renuévate, échate a un lado, pero deja de venderme refritos, ya está. Un poco lo que le pido. Más que nada por los dos, por la relación de los dos, tanto por el recuerdo que yo mantengo y lo bonito que es, como por lo que puede venir para Nintendo a nivel de consecuencias. Pues nada, chicos, si os parece eso, vamos a seguir adelante, vamos a pasar a la siguiente sección del programa y última, que va a ser nuestro Buscaminas, y hoy os traigo algunas cositas que yo creo que os van a parecer bastante interesantes, así que vamos a ello. Bienvenido al Buscaminas, donde desenterramos las historias más curiosas del mundo de los videojuegos. Bueno, ¿qué pensaríais si os digo que a día de hoy hay gente que no solo sigue jugando a Halo 2, sino que es que además existe un desafío en concreto que si lo superas hay una recompensa de miles de dólares? Bueno, hoy os voy a hablar de un viaje alucinante, distinto a cualquier otra cosa que la comunidad de Halo haya visto antes. Fue un 24 de junio de 2022, de este año, hace bien poquito, cuando Moist Critical, un streamer, youtuber, también conocido como Penguin Z0, bueno, subió un vídeo ofreciendo $5.000 para cualquiera que pudiera completar el reto más complicado que se había concebido nunca para Halo 2, el llamado Deathless Lasso, que suena un poco así, pero bueno, ya lo vamos a ir viendo a lo largo de la sección. ¿Y en qué consiste? Bueno, pues consiste en superar el juego sin morir en el modo de dificultad legendario, el más alto, y con todas las calaveras activadas. ¿Qué son estas calaveras? Son 14 modificadores que hacen que los enemigos sean muchísimo más letales, que las armas tengan menos munición, en fin, cosas así. No basta con jugar en el nivel más alto, sino que encima te putean de distintas formas. Hacen que el juego sea extremadamente más complicado. Hasta entonces, bueno, los niveles sueltos sí que se habían conseguido completar de esta forma. Pero ningún jugador en la historia de Halo 2 había conseguido completar el juego con esta modalidad del tirón, ¿no? De principio a fin, empezando por el 1 y acabándoselo hasta los créditos. Pasaron varias semanas sin que nadie superase el juego y Moist Critical decidió subir el valor de la recompensa como aliciente, ¿no? Para que se uniera más gente. Lo subió a $20.000 y esto hizo pues que un montonazo de streamers, de jugadores se animasen a intentar el reto, progresando todos juntos, compartiendo consejos para superar los niveles más complicados. Poco a poco, como veis, la competencia por ser el primero y ganar esta jugosa recompensa se acabó convirtiendo en un esfuerzo colaborativo de la comunidad de Halo por superar este desafío aparentemente imposible. Lentamente, más y más jugadores iban consiguiendo superar algunos de los primeros niveles, aunque la comunidad coincidía de forma prácticamente unánime en que si alguien tenía la habilidad necesaria para completar sin morir el modo más chungo de Halo 2, aunque solo fuera una vez, ese tendría que ser, sin duda, Jerbalin, un jugador, quedaos con este nombre, porque era un jugador con un extenso historial de récords mundiales en speedruns en este juego, Halo 2. Bueno, durante un mes, este tal Jerbalin streameó cada día al menos 6 horas, muchos días, incluso 11 o 12, en las que practicaba para el lazo, iba probando sus estrategias, sus rutas, intentaba el desafío sin descanso, una y otra vez.
Unas consiguiendo avanzar, otras, bueno, pues la propia aleatoriedad del juego, el NRG acababa por reventarle la partida de distintas formas, pero particularmente complicado resultaba el 10º nivel, el nivel 10 de 13, Gravemind, donde sus mejores runs acababan terminando trágicamente. Yerbalin en ese momento había logrado llegar a Gravemind en 12 ocasiones. Cada vez los durísimos enemigos del nivel, que además era bastante largo, con intenso RNG, se encargaban de echar por tierra el trabajo de horas y le obligaban a reiniciar la partida. Sin embargo, como iréis viendo en los próximos minutos, Yerbalin no es, en absoluto, el tipo de persona que se daba por vencido. No importaba lo implacable que fuese el lazo. Yerbalin estaba decidido a completar el desafío. Y no por el dinero, sino por orgullo. Por ti, Patricia, porque te quiero. Probablemente una de las secciones más complicadas de Gravemind era la prisión, una parte de este 10º nivel en la que el jefe maestro se tiene que subir a un ascensor y, dada la cantidad de enemigos que están disparando a la vez, el reducido espacio para moverse, hay como en torno a un 50% de posibilidades de morir de un disparo completamente fortuito, imposible de evitar, sin importar lo bueno que fueras, lo bien que lo hubieras hecho todo hasta ese momento. Yerbalin había muerto muchas veces, antes incluso de conseguir salir del propio ascensor. Pero es que las pocas veces que conseguía sobrevivir, luego viene la parte de la prisión, que es un propio nuevo desafío en toda regla. Muchísimos enemigos en áreas abiertas, te disparan desde larga distancia, en fin, un infierno. Para haceros una idea, de las 12 veces que había llegado Yerbalin a Gravemind, solo había conseguido salir de la prisión una vez. Y justo tras hacerlo, una oleada de enemigos lo atrapa desprevenido y ahí fue donde de un plumazo terminó su mejor run. La prisión era un auténtico dolor de cabeza, pero ¿habría alguna manera de saltarse esta sección por completo? Sí que la había. Hacía algunos años, el speedrunner Mr. Monopoly, que me gusta mucho este nombre, siempre comentamos aquí los nombres de los streamers, y Mr. Monopoly me gusta bastante. Bueno, pues este señor descubre... Claramente, Mr. Monopoly es judío. Claramente. Y capitalista. Juden conoce Juden. O sea, yo sé cuándo es un Juden el que se pone las mierdas. Bueno, pues este señor descubrió que hay una manera de saltarse por completo la prisión y el mecanismo es el siguiente. Consiste en atraer a un brute al ascensor y hacer una maniobra que se llama melee canceling con el enemigo justo encima de ti. De alguna manera acabas ganando el suficiente impulso como para revertir la trayectoria del ascensor y lo haces subir de nuevo y te lleva hasta la parte de después de la prisión, esquipeando el nivel, saltándotelo entero. Qué fuerte. Esto se llama el Prison Skip, es una de las muchas técnicas que se utiliza a nivel de speedrunning en este juego. Pero ¿por qué no le llamaron ¿por qué no le han llamado? Porque tiene una oportunidad preciosa de llamarlo el Prison Break. Pues hubiera estado bien, ¿eh? No lo había pensado. Bueno, pues el Prison Skip o el Prison Break era una manera, como ya digo, de saltarse la parte de la prisión, saltarse todas estas complicaciones. ¿Por qué no se usaba el lazo? Pues el problema principalmente era que los brutes que había en la sala de ascensor eran muchísimo más impredecibles. ¿Era realista que alguien consiguiera aplicar este truco en una run en directo donde además no puedes resetearla para el último punto de control, no puedes morir y quizá tienes un 1% de probabilidades de que salga bien a la primera? Pues obviamente no. El skip de la prisión en modo lasso parecía virtualmente imposible de aplicar de manera consistente. Lo más viable parecía ser lo que ya hemos comentado, bajar por el ascensor y arriesgarse a morir de forma impredecible una de cada 2 veces y después intentar completar el diabólico nivel de la prisión. Pero como decía hace un rato, el desafío ya en este punto se había convertido más que en un reto personal en un esfuerzo colaborativo de la comunidad, y esta naturaleza colaborativa termina jugando un papel crucial durante los siguientes días. Había 2 jugadores que no hemos mencionado porque la lista sería muy muy larga, pero había una comunidad bastante grande de personas haciéndolo al mismo tiempo, y había 2 jugadores que habían pasado bastante tiempo aprendiéndose el meta más profundo
del speedrunning de Halo 2, del ASO. Y estas dos personas terminaron haciendo un descubrimiento que cambió la manera de abordar este desafío para siempre. Su nombre era Somewhat Cuddly Hammer, le llamaremos Hammer a partir de ahora, y Frazier. Y ellos, pues, a ver, no eran tan buenos como Yerbalin, de hecho intentaban replicar muchas de las estrategias, de las rutas que hacía el propio Yerbalin en sus runs, pero eran muy buenos y consiguieron llegar a la mitad del juego bastante rápido. Aunque claro, esta gente no se dedica solo a empezar el juego desde el principio una y otra vez, sino que también tienes que practicar los niveles más avanzados a los que aún no has llegado, para que en el caso de que consigas llegar, pues que no mueras al principio del todo, sino que más o menos te los conozcas y tengas más posibilidades de completarlos sin tener que volver a empezar desde el principio porque has muerto, ¿no? Entonces, el 1 de agosto de 2022, Hammer estaba streameando y decidió dedicar un rato a practicar Gravemind, el nivel de la prisión. Estaba jugando a la versión del juego del Master Chief Collection, lo cual significa que el juego está optimizado y funciona a 60 Hz. Con lo cual, en esta versión, sobrevivir al ascensor de la prisión es incluso más difícil que en el juego original, ya que los enemigos pueden disparar aún más rápido. Conociendo el skip de la prisión, que se aplicaba en otras categorías de speedrunning, pues Hammer decide hacer pruebas por la zona, decide jugar, buscando una manera consistente de llevarlo a cabo en el desafío Lasso, ya que, como hemos dicho antes, en las speedruns normales en legendario, aparte de que no hay calaveras activadas, está permitido resetear la partida varias veces desde el último checkpoint. Entonces, en este punto, Hammer se dio cuenta de que había un bruto en la habitación con un rifle de plasma que solo dispara dependiendo del arma que tú estés llevando en ese momento. Es decir, que el jugador puede, a través de su equipo, forzar a este enemigo a perseguirte sin dispararte, a crear una especie de baile cuerpo a cuerpo alrededor del ascensor. Esto era un descubrimiento increíble. Hammer consigue efectuar esta maniobra de forma consistente, pero no importaba todo lo que intentase, no lograba hacerlo caer al hueco del ascensor. Y ahora llega el papel de Frazier, que es otro de los streamers recién llegados al desafío Lasso. Pues este streamer estaba en el chat de Hammer en ese momento y fue el que llegó con la idea brillante. Dijo: ¿por qué no le tiras una granada al bruto para empujarlo hasta el hueco? Y efectivamente eso hizo. Logró aislar al brute, alinearlo justo en una esquina, tiró una granada pegajosa por encima de su cabeza para que no lo viera, de esa manera no intentase esquivarla, y así la fuerza de la explosión es lo suficiente como para hacerlo caer en el ascensor justo después de que se deje caer el jugador. Bueno, las siguientes horas del stream, Hammer demostró, tras numerosos intentos, que esta maniobra se puede realizar de forma realmente sólida y segura. Esta información, por supuesto, acaba llegando a nuestro viejo amigo y conocido Yerbalin, y esa misma noche empieza a probar este truco, pero con su propio estilo de juego, ¿no? Adaptándolo un poco a su habilidad, a su manera de jugar. Antes de esto, Yerbalin había conseguido superar el nivel de la prisión en una run, y probablemente, con el suficiente tiempo, pues habría conseguido hacerlo más veces. Pero claro, si pudiera eliminar el RNG, hacer skip de toda la sección y acortar parte del nivel, esto tiene que ayudar muchísimo a completar el reto. El descubrimiento fue tan importante que tras muchos ensayos y a pesar de que esa noche se había hecho muy tarde, Yerbalin tuvo que hacer un último intento. Este jugador, estamos hablando del que es indiscutiblemente el mejor jugador de Halo 2 Lasso, por lo que el recorrido estaba optimizado al máximo. En 40 minutos había superado Estación Cairo, Metrópolis y las afueras. Estaba entrando en Inquisidor. Y cuando llevaba 1 hora y 20 minutos, ya estaba en la sección final del Oráculo, del nivel 7. En ese momento, 2 Heretic Elite le alcanzan de manera fortuita, y a pesar de que él tiene los escudos al máximo, la run de Lasso no perdonó y murió. Estando tan cerca, esto fue realmente desgarrador. El stream terminó,
pero había quedado claro que el descubrimiento había marcado un antes y un después en el transcurso de este reto, porque en realidad el hacer de forma consistente el skip de la prisión habría dado igual si no hubiera existido un jugador que tuviera el conjunto de habilidades y la capacidad para llegar a Gravemind. Incluso una vez hecho el skip, es que el jugador aún tenía que superar el último tramo del juego. Así que sí, aquí abro un paréntesis para aclarar que el skip de la prisión es una gran optimización en la escena de Halo 2, pero es solo una más en la comparación con la larguísima lista de trucos, de conocimientos, de estrategias que un jugador debe saber aplicar de forma ágil, de forma precisa y consistente para abordar este reto, ¿no? Al día siguiente, Yerbalin llega a casa del trabajo y estaba decidido a que fuera su noche. Streameó durante 11 horas. 11 horas plagadas de mala suerte. De muertes por mal RNG, se le cortaba el stream una y otra vez. Simplemente era desalentador para él y para sus espectadores. Todo el mundo sabía que Yerbalin tenía lo que hacía falta para lograrlo. Simplemente necesitaba llegar a Gravemind, tal y como lo había hecho 12 veces, en 12 ocasiones anteriormente. Al día siguiente, Yerbalin comienza muy temprano. Tras haber dormido apenas un par de horas, quizá lo suficiente para sumergirse en este desafío con plena confianza. Yerbalin y sus espectadores sabían que estaban más cerca de lograrlo de lo que nadie había estado nunca. Así que comenzó su transmisión, bueno, pues con algunos calentamientos, practicando algunas de las partes críticas del final del juego y también practicando el nuevo truco del ascensor. Después pasó a ensayar Float Butterfly, que es una maniobra que se ejecuta en gran caridad, el penúltimo nivel, y que según él mismo dice, pues requiere de decenas de horas, 50, 60, 70 horas para ser dominada. Y tanto. Yo le hice Float Butterfly a una novia mía y todavía me escribe WhatsApp. El hecho de que Yerbalin estuviese practicando el Float Butterfly que Gonzalo ya tiene dominado, bueno, pues daba que pensar que la posibilidad de conseguir la run más larga hasta la fecha era real. Así que sí, Yerbalin comienza su primera run de esa noche. Tuvo un inicio bastante limpio, utilizando los glitches que ya dominaba como ghosting para evitar un par de encuentros en la armería, y aunque hubo algunas ocasiones peliagudas, lo cierto es que ver a Yerbalin superar la estación Cairo, con todas sus técnicas y con toda su destreza y habilidad a los mandos del jefe maestro, es realmente impresionante. Yerbalin hizo un swordfly, que es otra técnica que usa Gonzalo con sus novias, en la azotea y entró en los túneles. En estos primeros niveles la verdad es que no suele haber demasiados problemas, incluso si los hay, bueno, la run podría reiniciarse y llegas al mismo punto más o menos rápidamente. En cualquier caso estaba teniendo una buena run, de momento no hacía falta reiniciar. Llegó al oráculo, donde los espectadores cruzaban los dedos para que no fuera aniquilado por culpa de un mal RNG como le había pasado el día anterior. Así que Yerbalin lo hizo muy bien manteniendo el ritmo, pero acercándose al final del nivel, cuando estaba utilizando otro glitch de ghosting, algo raro pasó. El jugador se desplazó, atravesó una pared que no debía y cayó al vacío. ¡No! Milagrosamente se movió en el aire y sin saber muy bien cómo, aterrizó en otra habitación del nivel, lo que le permitió salvar la run. Este es uno de esos momentos únicos que jamás habría podido repetirse, ni siquiera intencionadamente. Delta Halo fue un paseo bastante sencillo por el borde del nivel, de forma que los eventos que eran necesarios para llegar hasta el final iban saltando. Este solía ser uno de los niveles más difíciles para Yerbalin, pero con el paso del tiempo había desarrollado numerosas estrategias que le permitían avanzar de forma segura y consistente. Por ejemplo, utilizaba head glitching, lo cual le permite meter la cabeza del personaje en la pared y hacer que fuera mucho más difícil que los enemigos le acertaran. La lucha contra el jefe del nivel fue sencilla, gracias a que bloqueó el spawn de enemigos adicionales, y de esta forma llegó a Icono Sagrado, donde un enemigo le acertó por casualidad, quitándole el camuflaje y haciendo que todos los enemigos de una sala donde tenía que pasar de forma sigilosa le vieran de golpe. No me lo creo, tío, no me lo creo. De alguna manera consiguió evitar a todos los enemigos y sprintando se lanzó por el túnel, salvando la run.
Dios. Llegó a zona de cuarentena. Un nivel que tenía perfectamente mapeado en su cabeza para evitar todos los enfrentamientos, lo cual le permite llegar, por fin, hasta Gravemind, donde un jugador iba a intentar el skip de la prisión en vivo, en una RAM de verdad, de principio a fin, por primera vez. Carga el nivel, y según aparece, los brutos ya le están disparando desde prácticamente el primer frame. Pero Yerbalin utiliza algunas de las estrategias de Mr. Monopoly y también su propia habilidad. De hecho, en un momento es que logra acertar con una granada pegajosa a un enemigo que está a 50 metros de distancia. Madre. Acabó llegando hasta la puerta del ascensor. En este punto, tengamos en cuenta que lleva 4 horas y media de run. Si muere ahora, tendría que repetirlo todo otra vez. Y, como ya hemos dicho, el setup para hacer el skip de la prisión está calculado al milímetro. Pero, cómo no, algo salió mal. Uno de los enemigos comienza a moverse de forma errática. Para acabar con él rápidamente de un puñetazo, Yerbalin se acerca y la puerta se activa sin querer. La puerta se abre y los enemigos de dentro de la sala lo ven, cambiando su posición y acabando con toda la predictibilidad de un plumazo. Por un momento, Yerbalin se bloquea. La run parecía condenada. Pero no se viene abajo y traza un plan. Empuja una de las cajas de municiones hasta la puerta, que, según se abre, los enemigos revientan rápidamente con una granada, pero con gran agilidad, Yerbalin esquiva la granada, se aprovecha del cambio de posición de los enemigos para acabar de uno de ellos, y, sin saber muy bien por qué, el otro se da la vuelta y comienza a ignorarle, lo cual Yerbalin aprovecha para, sin dudar ni un segundo, lanzarse al piso de abajo y rezar porque el enemigo no le viera. Afortunadamente así fue, y Yerbalin atrajo al brute cuerpo a cuerpo al ascensor, se posicionó, lanzó la granada, se lanzó al hueco y el brute, empujado por la explosión, cayó sobre él, ejecutando por primera vez el skip del ascensor en una run en vivo. Vamos. Pero luego pasó algo que nunca jamás había pasado, ni a él ni a ningún otro streamer o speedrunner. Otro brute, otro enemigo del nivel medio, también se lanzó sobre el ascensor, empujando al primero y desplazándolo de su posición. Por suerte, el brute no queda completamente fuera del alcance del jugador, lo suficiente como para poder ejecutar el glitch y revertir la trayectoria del ascensor, saltándose por completo la sección de la prisión por primera vez en una run lasso. En este punto, sobra decir que estamos ante la mejor run de hasta ese momento de Yerbalin. Consigue superar las siguientes oleadas, las que le habían matado aquella vez, pero en la segunda mitad del nivel le esperan auténticas esponjas de balas que, además, debido a las armas que se ve obligado a llevar para ejecutar el skip de la prisión, no se puede deshacer de ellos con facilidad. No obstante, lo consigue nuevamente, haciendo un uso muy inteligente de las zonas de carga, también de nuevo del head glitching para acabar con alguno de los élite más peligrosos y traicioneros de todo el juego. Usó también el Swordfly para superar un puente que de forma normal habría sido bastante complicado, y un truco muy original para evitar el último tiroteo del nivel, que consiste en salir corriendo por una de las compuertas y esperar 11 minutos, momento en el cual el juego deja de chequear si hay enemigos vivos y te permite avanzar. Esto era un logro absolutamente brutal. Había conseguido superar un nivel en el que había estado tantísimo tiempo atascado, pero aún quedaban 3 niveles por delante, los últimos. La forma más segura de empezar el siguiente nivel, alzamiento, es ejecutar otro truco, el Super Mount, una maniobra que Yerbalin domina, pero que no está exenta de peligro, ya que hay que propulsarse con granadas y, de hacerlo de forma errónea, pues acabas cayendo al vacío sin contemplaciones, terminando la run de un plumazo. Afortunadamente, Yerbalin ejecuta estos saltos con la precisión milimétrica que le habían dado cientos si no miles de horas de entrenamiento. Llegó a la cima de la montaña y de ahí hasta el final del nivel. En el siguiente, Gran Caridad, debe ejecutar un Butterfly Jump, como ya hemos comentado antes. Normalmente, hay que decir que Yerbalin está bastante relajado en sus streams, pero justo en este momento la tensión prácticamente podía cortarse con un cuchillo. Cuando está preparando el truco, casi se cae al vacío, pero eso recupera y consigue empezar a elevarse. Haciendo punch canceling, el flood empieza a separarse y hay un momento de pánico, pero afortunadamente
pudo mantener la calma y conservar el timing correcto de la maniobra para llegar al fin del nivel. Esto significaba que en el primer intento de ese día había llegado al nivel final de Halo 2. Avanzando de manera sólida por el nivel, se propulsa con una granada y llega al escarabajo, donde debía saltar una cinemática, pero no ocurre nada. Tras un momento de incertidumbre, decide retroceder sobre sus pasos y volver a cargar la zona, lo que hace que por fin salte la cinemática. Ejecuta otros varios glitches de forma muy precisa, lo cual le permite llegar con la Banshee a la batalla final. Y en ese momento las cosas se tuercen. La nave, en el momento de subir a ella, recibe muchísimo daño. Él consigue arreglárselas para sobrevivir y vuela por el nivel, acabando con todos los refuerzos, concentrando el fuego en Tartarus, hasta que por fin, tras 6 horas, 29 minutos y 34 segundos, lo consiguió. Yerbalin fue el primer jugador en completar Halo 2 en modo de dificultad legendario con todas las calaveras activadas sin morir ni una sola vez. Incluyendo el stream de Yerbalin, el de Moist Critical, que por supuesto le acabó dando el premio de los $20.000, y todos los demás que estaban siguiéndolo y retransmitiéndolo en directo, más de 50.000 personas presenciaron cómo un jugador consiguió esta recompensa por superar una hazaña que se creía imposible. No sé vosotros, chicos, qué os ha parecido este maravilloso viaje, pero a mí, desde luego, me parece una demostración perfecta de hasta dónde puede llegar el ser humano, no sé, cuando se obsesiona con una tarea por incluso ridícula que pueda parecer a algunos o sin importancia para otros, pero que realmente también tienen un nivel de exigencia y un nivel de dedicación delirante. Es una locura. Y Yerbalin podría estar ahora mismo en la luna, podría estar trabajando para la NASA, pero en vez de eso se ha pasado el Halo 2 sin que le maten ni una puta vez y con todas las calaveras activadas. O sea, una locura. Me ha encantado la historia. Yo estaba un poco nervioso porque estaba pensando, buah, me ha recordado un poco al Twitch Plays Pokémon, en plan de digo, buah, otra vez para abajo, otro Digrat aquí, de repente ya verás, se van para abajo, otra vez la caga, algo pasa. Estaba nervioso, pero joder, qué guay, me ha gustado muchísimo. Otro Digrat. Yo me alegro mucho por Herbalife, porque, joder, ha invertido las horas en sacarse una carrera normal, en estar ahí dándole tiros al Halo. Me encanta cómo hemos cambiado de paradigma cultural y narrativo respecto a antes se narraba la Odisea y nuestros héroes eran los que salían allí, y ahora es gente con los huevos sudados en una silla de gamer. Muy bien, creo que, haciendo referencia a un periodista, diré que la Odisea es un simple suceso pero muy bien contado, y digo que, a favor de Pablo, esto es gente muy vaga comiendo Doritos, pero está contado tan bien que me ha hecho empatizar con Herbalife y me encanta lo que ha conseguido. ¿Qué prefieres? ¿Un simple suceso pero muy bien contado o un suceso de la hostia pero mal contado? No, un simple suceso pero bien contado. Eso lo tengo clarísimo, porque hay tantas cosas... Ahí va y casteando canicas. Sí, totalmente. O sea, de hecho, ahí y la sociedad me da la razón, porque efectivamente lo acabas de decir. O sea, está Ibai casteando canicas y es un exitazo, y sin embargo me pones el clickbait máximo sobre la trama Gürtel de no te imaginarás quién tiene bolsas de basura. Pues, joder, pues es una mierda. Becarios no. Bueno, tío, yo creo que el camino del héroe, da igual cuál sea, puede estar con los huevos sudados en una silla, como tú dices, o puede ser interplanetario, da igual, da lo mismo. Estoy contigo en que mientras esté bien contado, eso siempre suma. Pero vamos, que no le quites mérito a ese señor con los huevos sudados, ojo. Voy a ser populista y voy a decir, ¿sabes cuál es el camino del héroe? El que está pasando ahora mismo por todas nuestras ciudades recogiendo nuestra basura de los cubos. Esos son los verdaderos héroes. El verdadero héroe es la clase media. Es la clase obrera, sí. La clase obrera, eso es, sí. Bueno, chavales, pues no sé a vosotros qué os parece, pero yo ya sí que estoy escuchando un poco el sonido de la chapa bajar,
Y como ocurre inevitablemente cada semana, eso quiere decir que el programa está llegando a su fin y que tenemos que pasar pues a la despedida. Pues señoras y señores, chicos y chicas, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de este viaje, que yo espero que no haya sido excesivamente expositivo, porque ha dado la casualidad que ambas secciones han quedado un poco chapenses. Pero yo la verdad es que estoy contentísimo, he aprendido mucho, me he reído, he llorado, ha sido una auténtica montaña rusa de emociones. No sé si montaña rusa, igual tío vivo, igual un tío vivo de emociones. Yo creo que ha sido más bien un sube y baja. Un sube y baja, ha sido una lanzadera de emociones. Un columpio. Bueno, en fin. En cualquier caso, no podría haber existido todas estas emociones si no hubiera sido acompañado de mis dos imperdibles, inimaginables, increíbles, impresionantes compañeros, como es Abel Morán, tío. Ha sido un placer haberte tenido aquí, aunque hayas estado en la barrera. Has tenido tiempo para descansar y volverás la semana que viene con más fuerza, con más energías y con una sección propia, eso sí. Por supuesto. Bueno, la semana que viene tocará Checkpoint, pero sí, en cualquiera de los casos, en el próximo programa corriente me tocará sección y con muchas ganas de traeros algo fresquito, que no sea tan turras como las que veis vosotros, por favor, Madre mía. Nada, la verdad es que lo he disfrutado mucho. Me encanta el Buscaminas, y por muy nintendero que yo sea, también me ha gustado el Grinch, no te digo yo que no. Pues sí, es que el Grinch también siempre... Ya basta siempre de hablar de florecillas y mariposas. No, vamos aquí a meternos al barro. Y para meterse al barro, pues ha sido Gonzalo Díaz el que siempre está listo y preparado de forma espectacular. Y hoy no ha sido menos. Así que Gonzalo, tío, muchísimas gracias por brindarnos esa maravillosa sección, por también alucinarnos por también iluminarnos por esos conocimientos indie que no hacen más que engrosar mis listas de deseados. Y nada, tío, te veremos también la semana que viene, o no sé. Siempre estás asumiendo que voy a faltar, o sea, ¿pero por qué? No sé. Gonzalo, que en este programa pasamos lista. Vale. Bueno, chavales, encantado de estar aquí. He soltado un poquito la turra. He drenado veneno, pero se está notando la madurez. Se está notando que el programa está alcanzando su cenit, porque... Ha sido suave, no, Ha sido sí, suave. ya no es tan... Ya no, con Hideo Kojima y sí, ha sido... Ya no es tan explosivo. Ya es una hostia más de padre. Es una hostia. Y hoy no has llorado de rabieta máxima, como no, con es Kojima. una hostia que te espera en el supermercado y te dice, ya verás cuando volvamos a casa. Y todo el camino va jodido, pero se está aguantando, o sea, no explota y te pega, no, espera a casa, en casa se lava las manos para que, ¿sabes? Para que el agua haga doble splash, eso es, haya lubricante cuando te esté pegando. Es como cuando tu padre está sentado al lado del sofá y quiere que cruces al pasillo y tú no quieres cruzar porque sabes que te va a pegar, al pasillo no debes ir. Claro, y te encierras en el baño y te dice, sal, que no te voy a pegar. O sea, eso es lo más mentira que ha dicho tu padre desde te has corrido y no, y has nacido tú. Y nada, pues simplemente alabar a que, bueno, que creo que Abel hoy ha estado muy cómodo, ¿no? Por eso también alababa mucho tu Buscaminas, porque hablando de gente con los huevos sudados, pues él ha estado todo el rato rascándose las pelotas bien sudadas, porque ha trabajado 0%. Bueno, esperemos que el próximo día nos traiga efectivamente algo fresquito. Respecto a lo que hablábamos al inicio del programa, sobre la filosofía que nos acompaña a todos y lo bonito que era Everhood, hay que decir que en el pasillo de la angustia la salida de emergencia es la risa. Chavales, no os dejéis amargar. Seguir adelante y acompañaros de gente que os haga reír, como estos dos personajes que me acompañan. Pablo, cierra. Bueno, muchísimas gracias Gonzalo por ese final almibarado, y yo, Pablo Sánchez de Rojas, también me despido, pero no por mucho tiempo. Hasta el próximo programa de L3, la regla del 3, el podcast de videojuegos donde siempre somos 3. Adiós.
Sancho Quijote. Quijote, Sancho. Sancho Quijote. Quijote, Sancho.